En programas anteriores hemos hablado sobre las falsas creencias con las que hemos vivido. Hoy les voy a contar una historia que quizá les ayude a muchos a abrir los ojos y a comenzar a cuestionarse sus actuales creencias sobre la salud y la medicina moderna. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Antes del siglo XIX, no existían las compañías farmacéuticas, ni mucho menos la industria farmacéutica. Desde tiempos antiguos y durante mucho tiempo, la preparación y aplicación de remedios para aliviar problemas de salud había estado a cargo de los que también atendían a los propios enfermos, o sea, curanderos, herboristas, sacerdotes de algunos templos, monjes, sanadores, hechiceros, magos, brujas y por supuesto los propios médicos. Sin embargo, para el siglo XVIII, los médicos, que ya tenían el control principal de la atención de salud, comenzaron a desligarse de la preparación de remedios y fueron otros investigadores llamados apotecarios o farmacéuticos quienes se centraron en esa tarea. Para el siglo XIX, la medicina y la farmacia se constituyeron en campos de estudio y práctica distintos y hasta comenzaron a organizarse en escuelas separadas. A pesar del surgimiento de la ciencia farmacéutica, durante el siglo XIX y aún hoy en día, todavía era común que ciertos comerciantes oportunistas le ofrecieran a la gente supuestos y casi milagrosos remedios para la sanación de muchos males. Uno de estos vendedores inescrupulosos fue William Avery Rockefeller, también conocido como el Viejo Bill, quien, anunciándose como un renombrado especialista en cáncer, llegó a comercializar frascos de petróleo crudo bajo el nombre de Nujol, elixir milagroso capaz de curar el cáncer o de prevenirlo. Este petróleo lo compraba a la Standard Oil Company, propiedad de su hijo John D. Rockefeller. La propia Standard Oil Company, años más tarde, al comprobar lo exageradamente rentable que era este producto, le introdujo algunos cambios y lo comercializó en grande durante mucho tiempo como tratamiento contra el estreñimiento. En ocasiones, estos preparados que se vendían en las calles eran inofensivos, ni dañaban ni curaban. En muchos casos, en cambio, eran realmente perjudiciales, como es el caso del Nujol, pero en general eran muy populares y se vendían muy bien. Esto, unido a varios descubrimientos de la farmacia y de la química de la época, posiblemente inspiró a algunos empresarios a crear compañías fabricantes de productos de este tipo, las cuales comenzaron a surgir en Estados Unidos y en varios países de Europa. Al principio se enfocaron en la preparación y distribución de vitaminas, así como de fármacos contra el dolor, pero luego fueron por más. Incluso lograron producir fármacos con base en derivados del petróleo. Hacia mediados y finales del siglo XIX, varias de estas nuevas y cada vez más expansivas compañías fabricantes de medicamentos intentaron aliarse con universidades y escuelas de medicina y farmacia para que sus fármacos fueran conocidos y prescritos por los nuevos médicos. Sin embargo, muchas de estas instituciones
todavía confiaban en los remedios naturales y en los métodos tradicionales, y otras simplemente no tenían interés en aliarse con los comerciantes, así que sus ofertas fueron inicialmente rechazadas. Para finales de ese siglo, el XIX, las circunstancias comenzaron a cambiar. Una de ellas fue la aparición de la teoría de los gérmenes, la cual se esparcía por Europa y ganaba adeptos gracias al prestigio de sus defensores y proponentes como el investigador francés Louis Pasteur. Y la otra fue el interés y el involucramiento del magnate petrolero norteamericano John D. Rockefeller, hijo del viejo Bill. La teoría de los gérmenes es la que sostiene que las enfermedades son producidas por la acción de pequeños gérmenes patógenos que pueden ser combatidos e incluso prevenidos por la acción de productos farmacéuticos. Y aunque muchos de los experimentos de Pasteur y otros fallaron o no lograron demostrarla, gracias a diversos contactos políticos y comerciales de Pasteur, poco a poco se fue imponiendo. Esta teoría fue la que eventualmente sustentó la producción de una larga lista de fármacos comercialmente exitosos como los antibióticos y los antivirales. Esta teoría era fácil de entender, no solo para los médicos, sino también para la gente común, pues estaban tan acostumbrados a pensar en enemigos invisibles. En el pasado se creía que eran demonios o espíritus malignos, que la idea de que fueran gérmenes biológicos les parecía lógica. En cambio, otras teorías de la época, como la de Antoine Béchamp, exigían más comprensión de dinámicas biológicas complejas. Y para las compañías farmacéuticas, lógicamente era imperativo que se impusiera la teoría de los gérmenes, porque a estos se les combatía con sus productos, mientras que con las otras teorías no había negocio. Esta teoría fue el sustento científico que las farmacéuticas necesitaban para que las escuelas de medicina comenzaran a abrirse al uso de sus productos industriales y fueran dejando de lado los preparados medicinales tradicionales. Por otro lado, cuando John D. Rockefeller y su hijo supieron que los investigadores farmacéuticos y químicos lograban producir fármacos con base en derivados del petróleo, fármacos que podían estar protegidos por patentes y ser comercializados con gran éxito, se dispusieron a sacar provecho de esta emergente industria e incluso a tomar control del sistema de salud. Como parte de su estrategia, para que las universidades y escuelas aceptaran alianzas con las compañías farmacéuticas que obviamente usaban su petróleo, instruyeran a los médicos y farmacéuticos en el uso exclusivo de esos productos y técnicas, comenzaron a ofrecerles enormes financiamientos, presentándose como benefactores de buena voluntad a través de su fundación. Además, facilitaron y patrocinaron la creación de la Asociación Médica Estadounidense para asegurar que los currículos de estudio se homogeneizaran y se ajustaran a esos estándares. A principios del siglo XX, el magnate del acero, Andrew Carnegie, que era amigo de los Rockefeller y que también quería participar del negocio, envió a uno de sus hombres, Abraham Flexner, a evaluar todas las escuelas de medicina de los Estados Unidos para saber a cuáles financiarían. Flexner emitió un reporte, el famoso informe Flexner, en el cual obviamente calificó de practicantes de curanderismo no científico a las escuelas de medicina que todavía usaban métodos naturales,
y estableció que era necesario estandarizar la educación médica de acuerdo con los métodos y currículos de las escuelas de medicina que enseñaban la teoría de los gérmenes y utilizaban los fármacos industriales, estándares que fueron adoptados por la Asociación Médica Estadounidense patrocinada por los Rockefeller. De esta manera, el informe Flexner marcó un antes y un después en la medicina moderna y dejó en el descrédito y el desprestigio a la medicina natural, que fue llamada desde alternativa hasta curandería. Para el año 1939, los Rockefeller se aliaron con el consorcio alemán IG Farben, del cual formaban parte diversas compañías farmacéuticas y químicas, por ejemplo Bayer. Este consorcio fue desmantelado después de la Segunda Guerra Mundial por crímenes de guerra. Auschwitz era suyo. Sin embargo, después resurgió como varias corporaciones separadas, pero manteniendo la alianza con los Rockefeller. Con el tiempo, a través del cabildeo político y de las amenazas directas, tanto los Rockefeller como las cada vez más grandes y poderosas compañías farmacéuticas se aseguraron de dejar por fuera a cualquier investigador médico o científico que refutara la teoría de los gérmenes, que han sido numerosos en estos 100 años, o que objetara la necesidad, conveniencia o seguridad de los productos farmacéuticos industriales. Muchos de estos investigadores fueron tratados de charlatanes y desacreditados, y con el paso del tiempo, las fuertes inversiones del grupo Rockefeller en la creación de centros de salud e investigación y demás fundaciones ayudaron a afianzar el monopolio farmacéutico del sistema. Actualmente, los Rockefeller, junto con JP Morgan Chase, son dueños de más de la mitad de los intereses farmacéuticos solo en los Estados Unidos. Además, por medio de sus fundaciones, han continuado financiando las investigaciones universitarias y de los laboratorios, de manera que se han asegurado de mantener control sobre el sistema de salud, así como de ser vistos como benefactores de la humanidad. En cuanto a las compañías farmacéuticas, son de las megacorporaciones más grandes y poderosas del mundo. Manejan presupuestos de decenas de miles de millones de dólares y tienen ganancias abismales. De hecho, gracias no solo a su gran poder económico, sino también al cabildeo político y a tácticas oscuras, han logrado mantener control del sistema de salud, así como también han salido adelante, sin problemas, de demandas millonarias por los daños causados por sus productos. La breve historia que les he contado es solo un vislumbre de lo que realmente es la industria farmacéutica. Una industria basada en la codicia, el engaño y la manipulación para favorecer a un pequeño grupo de poder. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.